Y el día de hoy quiero continuar con ese tema, Jesús es. Y hoy el Señor ponía en mi corazón una palabra desde hace varias semanas atrás. Y la palabra es muy, muy sencilla, pero espero que la lleves en tu corazón. Jesús es suficiente. Repite conmigo, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Y de pronto otro título pudiera ser Jesús es el Cordero de Dios. Y quisiera partir de esa base de que Jesús a través de las Escrituras es identificado como el Cordero de Dios. Y llegué a esta escritura, a este pasaje que verdaderamente me llamó la atención y está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 3 y 4. Y sobre este verso quiero basar la enseñanza del día de hoy. Si es que te invito a que vayas al libro de Éxodo, si no lo tienes está aquí en las pantallas, y dice lo siguiente: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia, ahora esta es la parte interesante, dice, si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. Amén y amén. Cuando leí este pasaje me llamaba la atención porque habla acerca de que Jesús, primero que todo, es el Cordero de Dios. Estamos en un contexto en el cual está Israel cautivo, están allí en Egipto. Y esto es lo último que sucede antes de que ellos salgan. Es algo que llamamos nosotros la Pascua o Passover. Y antes de salir, el Señor les da un mandamiento. Y el mandamiento era que cada familia debería sacrificar un cordero. Y con ese cordero iba a ser suficiente para cubrir, para proteger y que hubiera protección en su casa. Esa noche iba a venir la última y fue la plaga más fuerte, o de pronto el juicio de Dios. En otro pasaje está así. Y el juicio de Dios era que los primogénitos iban a morir. Pero sobre la casa sobre la cual estuviera la marca de la sangre de Jesús, esa casa sería protegida. Hoy quiero comenzar diciéndote: tu vida, tu casa, tu familia está protegida por la sangre del Cordero. Y no hay nada, no hay ningún juicio, ningún decreto, nada que el enemigo pueda hacer, porque hay protección sobre ti, sobre tu familia. Pero quiero que notes que dice: si tu casa fuere muy pequeña, si el hogar fuera muy pequeño, si la familia fuera muy pequeña, el cordero sería suficiente no solo para esa familia, sino para el vecino también. Entonces hoy quiero que notes que nunca en ningún momento dice si la casa fuera muy grande, si el lugar fuera muy grande. Podemos traducirlo como si tu problema, tu casa, tu hogar nunca será muy grande. Para la sangre de Jesús, para Jesús no hay nada que sea imposible, y la sangre de Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz, es suficiente para cubrirte a ti y a tu casa. No hay situación que sea muy grande. Lo que dice allí es que si tu casa fuere muy pequeña. La Pascua era el día en el cual ellos iban a celebrar un nuevo comienzo. Iban a celebrar el final de la temporada como esclavos y el comienzo de una nueva temporada caminando hacia la tierra prometida. Siempre hablamos y decimos que esta iglesia es un lugar de nuevos comienzos. Tu vida esperamos que sea marcada con un nuevo comienzo, y cada año, es una oportunidad para que tú experimentes ese nuevo comienzo. Entonces, hoy quiero decirte: la sangre de Jesús está en este lugar y va a cubrir tu vida, tu casa, tu familia. Dice allí en las instrucciones, cuando les está diciendo lo que deberían hacer:
Dios le instruye a Moisés y él instruye al pueblo y les dice, no cocinen, no lo cocinen en agua, tiene que ser en fuego. No puede ser cocinado en agua, porque hoy en día es muy fácil que la enseñanza de Jesús simplemente se convierta en algo como que se ha aguado. No sé si le ha pasado cuando llegan más personas a la casa y toca echarle un poquito más de agua a la sopa. No sé si les pasó alguna vez en su país. Bueno, y como que hoy en día el evangelio de Jesús ha perdido el valor, pero en esta iglesia predicamos el mensaje completo de Jesús, que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y que su sangre es poderosa para sacarte a ti totalmente del pecado y no tienes que vivir una vida de esclavitud, sino que empieza una nueva vida, un nuevo comienzo en el cual es posible vivir una vida en santidad delante de Dios. Es posible. Era la noche y ellos se estaban preparando y tenía cada uno que escoger ese cordero, prepararlo, cuidarlo muy bien, no cocinarlo en agua, tenía que ser cocinado en fuego, pero había otro elemento y decía, no pueden dejar nada para mañana, todo tiene que ser consumido en ese mismo día. Ahora pensemos en ese tiempo, obviamente no solo era una representación de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, sino que Dios conocía que en ese tiempo no había refrigerador. Entonces si dejaban algo para mañana fuera del refrigerador, obviamente al otro día les iba a caer re mal. Entonces Dios les dice, todo tiene que ser consumido en la noche, porque de pronto para alguna familia va a ser mucho. Entonces lo que Dios ha hecho en ti lo tienes que empezar a compartir con las personas que están a tu alrededor. El día miércoles en la reunión del Mission Team compartíamos algunos testimonios de lo que Dios ha hecho en este año y la verdad fue una reunión muy emotiva, bastantes personas, todos quebrantados por lo que Dios ha hecho y ver los testimonios de restauración, de salvación, ver personas que han conocido a Dios a través de lo que hemos hecho durante este año como iglesia. Y te digo, ese es el objetivo, porque cuando Dios hace algo en ti, tú no puedes guardarlo, tú tienes que empezar a compartirlo con las personas que están a tu alrededor. Tú tienes que empezar a contarles a los demás y decir, el cordero fue suficiente para mí y será suficiente también para ti. Recuerdo cuando mi madre conoció a Dios, ella empezó a hablarle a todo el mundo que veía. Si alguien respiraba, ahí estaba mi mamá diciéndole, Dios hizo esto en mí, Dios hizo esto en mi casa, Dios hizo esto en mi familia. Y fue capaz de como compartir lo que el Cordero de Dios había hecho en nuestra casa con toda nuestra familia. Y hoy en día se cumplió la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. Hechos 16:31 también, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y toda la familia de mi madre conoció a Dios gracias a su testimonio. Dios también lo hará contigo. El cordero es suficiente para tu casa y será suficiente para compartirlo con tu familia y con las personas que están a tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú tienes una marca y ese era el objetivo del cordero, era hacer una diferencia entre los egipcios y los judíos, entre las personas que tenían la marca que iban a ser protegidas y los que no. Y en esa noche todos deberían estar adentro de la casa, todos estaban allí a la expectativa, dice la palabra que deberían estar vestidos con sandalias, puestas con zapatos, deberían estar preparados, bien presentados delante de Dios. Y representa lo que nosotros hoy podemos experimentar todos los días y es vivir el sacrificio de la sangre de Jesús. Tú tienes que todos los días presentarte delante de Dios y decir, la sangre de Jesús cubre mi mente, cubre mi vida, cubre mi casa. Y en ese tiempo lo que hacían era poner la sangre, hacían el sacrificio del cordero,
tomaban una rama y la mojaban con parte de la sangre del cordero y marcaban en la puerta de la casa, en en los dos pórticos y en el pórtico superior. Y allí se establecía una marca, y cuando el ángel de la muerte venía, él decía: en esta casa no puedo entrar. Todos los que estaban adentro eran protegidos. Hoy quiero decirte: tu vida, tu familia será protegida por la sangre de Jesús. Aunque venga mal y destrucción en el mundo, tu casa no será tocada. Va a haber una diferencia. Aunque en el mundo haya una situación difícil, aunque haya recesión, aunque las cosas se pongan difíciles, tu vida, tu familia, tu casa será protegida por la sangre de Jesús, que tiene poder. Amén. Dice ahora el verso 7 en el libro de Éxodo 12:7, dice: después tomarán la sangre y la untarán a ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Y dice: y después de esto comparte. Después de esto comparte, no dejes nada. Esta iglesia está llena de la sangre del Cordero. Esta iglesia tiene al Cordero y predicamos el Cordero de Dios. Cuando el Señor está en un lugar, en ese momento hay bendición. Cuando el Señor, la sangre de Jesús está en tu casa, está en tu vida, va a haber bendición. El Señor va a traer protección. Y te digo, esto cubrirá a toda tu familia. Tus hijos conocerán de Dios. Tus hijos le servirán a Dios. Tus hijos serán personas de ejemplo. Las semillas que has sembrado van a dar fruto. Vas a cosecharlas y no van a quedar en el camino. Hay protección en tu vida por la sangre de Jesús. Ahora, hoy quiero decirte, no solo hay protección, sino que tú no tienes que vivir de la misma manera como has estado viviendo. No tienes que vivir en derrota, no tienes que vivir en pecado, no tienes que vivir siendo esclavo, porque eso era lo que representaba para el pueblo de Israel ese momento, esa noche. Era el nuevo comienzo de una vida en Jesús. Era el nuevo comienzo de una vida bajo el pacto de la sangre de Jesús, que era lo que iba a suceder miles de años después cuando viniera Jesús y muriera en la cruz. Esto era una representación de lo que sucedería. Ahora veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice: pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Entonces, en esa noche tenía que haber, volviendo atrás, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, tenía que haber un pago. El precio de la libertad era la sangre de un cordero por familia. Hoy en día nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestra familia, pero el pago, el precio para salir de allí es la sangre de Jesús. Ahora veamos lo que dice el verso 19. Dice: sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. El plan de Dios para tu vida comenzó mucho antes de que el mundo comenzara. Es decir, desde antes que comenzara el mundo, Dios ya tenía un plan, y era enviar a Jesús a que estuviera acá y muriera en la cruz por cada uno de nosotros. La vida que Dios tiene para ti, el plan que Él tiene para ti, Él lo tiene planeado desde antes de la fundación del mundo. Él sabe que aún esa situación difícil que tú estás pasando será para un testimonio mayor en el momento preciso. Y aunque ahorita en este momento tú no lo veas,
Sé que hay personas acá que están pasando por un momento de desafío, un momento difícil. Hoy quiero decirte, el Cordero, la sangre de Jesús es suficiente. El Cordero es suficiente y no hay ninguna enfermedad, no hay ningún momento difícil, no hay ninguna prueba que sea imposible o que sea muy grande para que el Cordero de Dios haga un milagro en tu vida. Amén. Entonces, antes de que Dios dijera sea la luz, ya había un plan. Y es el momento en el cual Dios llama a Abraham y Dios le dice a Abraham: ahora vas a sacrificar, vas a entregar a tu hijo. Y él sube con el hijo. Imaginémonos al hijo con su padre, van camino a la montaña y él dice: estamos los dos acá, tenemos la leña, pero hace falta algo, el cordero del sacrificio. ¿Y Abraham qué le dijo? Dios proveerá. Dios proveerá. Dios se encargará de traer provisión. Y él dijo: bueno, pues estamos los dos. ¿Cuál es la provisión? Seré yo. Imaginemos el momento, era el hijo de la promesa, era la promesa que Dios le había dicho, y Abraham tiene que poner a su hijo allí en el altar, amarrarlo y está listo para obedecer la voz de Dios. Y en ese momento Dios le dice: Abraham, detén tu mano, porque ya había un cordero, ya había algo preparado. Ahora el pecado había preparado el camino para que tú fueras el sacrificio, pero el Señor dice: ahora ese sacrificio va a ser reemplazado. La sangre de Jesús cubre tu pecado, cubre la maldad y te da un nuevo comienzo. Y eso abrió el cumplimiento de la promesa, porque a través de Isaac se cumplió la promesa que Dios le había dado a Abraham. En tu vida hay promesa de bendición y Dios se encargará de cumplir cada una de las promesas que Él te ha dado. Amén. Di conmigo: el Señor proveerá. Así es que Dios proveerá el sacrificio. Dios proveerá y traerá sobre tu vida en el momento preciso, te dará lo que tú necesitas. Pero lo más importante de entender es que el sacrificio más importante ya fue hecho. Cuando tú haces del Cordero de Dios, cuando tú tomas todos los días el tiempo para decir: Jesús, tú eres el centro de mi vida. Cuando tú haces de Jesús ese sacrificio que Él hizo en la cruz, no simplemente un evento más, sino que tú lo haces el centro de tu vida y lo tomas con reverencia, te digo, la bendición de Dios estará sobre ti, sobre tu casa todos los días. Cuando el Cordero de Dios entró en nuestra casa, te digo, algo empezó a suceder sobrenatural. En donde había caos, el Señor empezó a traer paz. Recuerdo que mi padre aún así duró un año en donde él no iba a la iglesia, no vio el milagro en mí, vio el milagro en mi madre, cómo había cambiado, pero todavía su corazón estaba endurecido. Hasta que llegó un día en el cual el Cordero fue suficiente para él. Y en esa noche la sangre de Jesús lavó su vida y nunca más volvió a ser la misma persona. Nunca más volvió a levantar su voz, nunca más volvió a tomar alcohol, nunca más volvió a decir malas palabras. Fue un cambio de la noche a la mañana. Todo cambió en un momento en el cual la sangre del Cordero cubrió su vida. Ahora no sé por qué tú estás pasando, no sé si estás pasando por el mejor momento o el peor momento de tu vida, pero la respuesta es: en cualquier momento de tu vida, permite que la sangre de Jesús lave tu vida, lave tu mente, porque la sangre del Cordero, Jesús, es suficiente para ti. Dios trató de buscar a alguien que fuera perfecto a lo largo de la historia. De pronto dijo: Moisés puede ser, pero Moisés falló. De pronto dijo: David puede ser, pero David falló. Después pensaría de pronto: ¿qué tal si es Sansón, que es muy fuerte? Pero en ninguno de ellos estuvo la respuesta, sino hasta que llegó Jesús, el único libre de pecado.
el Cordero de Dios que llegó en ese momento de la cruz y se entregó por ti y por mí y derramó hasta la última gota de su sangre por amor. Ese Cordero es suficiente para cubrir multitud de pecados. Veo que muchas personas han cometido errores de su pasado, pasan por situaciones y constantemente están preguntando: si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho esto, si no hubiera. ¿Alguien le ha pasado que dice algo y en la noche se arrepiente? ¿Les ha pasado que ve a alguien, ve a una mujer así con un poquito de barriguita? Ay, ¿cuántos meses tienes? No, no estoy embarazada. Ay, no, es que te ves radiante. ¿Alguien le ha pasado eso? Lo decía, es porque te ves tan feliz. Y cuando uno llega a su casa después de decir algo como eso, uy, una vez me pasó una tremenda. Yo ya la he contado, pero veo un muchacho amigo mío, siempre lo había visto y yo pensé que él era soltero. Lo veo un día al final de una reunión, lo veo a él con una joven, yo la vi como una señora y un niño. Y yo le digo: hola, hola, ¿cómo estás? Pero ven, preséntame, ¿quién es? Presenta a tu mamá y tu hermanito. En ese momento, cuando vi su cara, sabía lo que yo había hecho. Y él me dice: no, pastor, es mi esposa y mi hijo. Oh Dios, Señor, que se abra la tierra. Yo recuerdo que nos despedimos de allí. Mi esposa estaba riendo, dijo: ¿cómo se te ocurre? Qué pena. Pero fueron unos 2 a 3 días en donde yo repetía en mi mente: tu mamá y tu hermanito. ¿Cómo? Esa frase se me quedó grabada: tu mamá y tu hermanito, tu mamá y tu hermanito. Tenía pesadillas. Y lo peor de todo es que yo después, por arreglarla, cuando él me dijo que es mi esposa y mi hijo, yo: wow, pero tú sí eres comeaños, te ves re joven. Dios, perdóname. Cada vez que intentaba salir me estaba hundiendo un poco más. Y saben, cuando yo llegué esa noche, estábamos en una ciudad de Colombia en el hotel y yo decía: Dios, ¿cómo dije esto? Y no podía dormir, me despertaba a veces: tu mamá y tu hermanito, no. Y hay muchos de nosotros que a veces hemos de pronto cometido errores, tomado decisiones, que de pronto dicho cosas, hecho cosas que son de pronto aún más, bueno, verdaderamente graves. Gracias a Dios, yo creo, oro para que se le olvide a él, nunca más se vuelva a acordar de ese momento. Pero la culpabilidad de ese momento, la culpabilidad de esas situaciones del pasado, te tienen esclavo. Pero hoy la sangre de Jesús es suficiente para cubrirte y sacarte del fracaso, sacarte de la tristeza, sacarte de la depresión y empieces a caminar hacia la tierra prometida que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si has fallado a Dios, está la sangre de Jesús disponible. En una ocasión iban a apedrear a Jesús porque él estaba predicando, y cuando lo empiezan a apedrear, dice la palabra que milagrosamente él simplemente caminó entre ellos y se fue. ¿Pueden creerlo? Están apedreándolo, ya han comenzado y él caminó, pasó de largo. Y la siguiente ciudad a la que va, él encuentra a una mujer a la cual estaban a punto de apedrear. Y le dicen: maestro, acabamos de encontrar a esta mujer en el acto del adulterio y estamos preparados para apedrearla. Jesús los mira y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En ese momento en el cual la mujer estaba siendo acusada,
había alguien allí, el Cordero de Dios, y la sangre de Jesús la cubrió y no pudieron apedrearla, no hubo nadie que la acusara, y Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. De pronto el pecado ha tocado tu vida y hoy estás en esa situación. Hoy el Señor está acá, la sangre de Jesús te cubre y el Señor extiende una segunda oportunidad sobre tu vida y te dice: es tiempo de un nuevo comienzo, vete y no peques más. La sangre de Jesús es suficiente. Yo quiero terminar leyendo dos pasajes más. El primero está en Apocalipsis capítulo 5, en el verso 6. Y dice: entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado. Esto lo escribe Juan, el apóstol, y él está en una isla solo. Él fue el único que no murió, el único de los apóstoles que no murió. Uno de los escritos dice que él fue torturado, fue quemado, su pelo todo fue quemado y quedó allí exiliado en una isla. Y fue el único que no murió porque había una revelación que Dios tenía para él. Y Dios le mostró el final de los tiempos, el final de los días. No sé si se han dado cuenta, pero puedo decirles, estamos cada vez viendo más señales de que es el final. Estamos viendo cada vez, ¿cuántos ven que son como señales del fin? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Es el final de los tiempos y muchas personas se llenan de temor, pero les digo, yo me lleno de gozo y de alegría porque sé que el Cordero tiene la victoria, que Él ganó la batalla, ganó la pelea y tu vida no se va a perder. Hay salvación para ti. Hay salvación para ti. Juan en esa isla tiene la visión de lo que iba a suceder en los tiempos del fin y él dice lo siguiente: entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado. Y él está viendo a Jesús. Entonces vemos una representación de Jesús en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, con la Pascua. Después vemos que Jesús muere en la cruz, lleva nuestro pecado, pero ahora vemos una representación de Jesús en los tiempos del fin, y es donde tú y yo podemos tomarnos de esta palabra y decir: Él me ha dado la victoria. Y dice que el cordero había sido sacrificado, pero ahora me gusta la siguiente frase que dice: pero que ahora estaba de pie en el trono. No importa lo que suceda en el mundo, el Cordero hoy en día está de pie. No importa lo que suceda en tu vida, hoy te digo, el Cordero en este momento está de pie. Jesús está en este momento parado, está allí a la diestra del Padre y Él está intercediendo por ti. Él está allí haciendo que tu vida sea cubierta con su sangre. Y Dios no te ve como tú eres, Dios te ve a través de los ojos de Jesús, a través de la sangre de Jesús. Y allí hay misericordia, allí hay segundas oportunidades, allí hay salvación, allí hay protección. En la sangre de Jesús hay bendición. ¿Cuántos pueden creerlo conmigo? Cuando nadie más era digno de destapar los sellos del libro, Jesús, el Cordero de Dios, fue digno para destapar los sellos. Y dice: y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. El Cordero resucitó, Él fue crucificado, pero hoy en día está de pie. Él se levantó al tercer día para darte a ti una segunda oportunidad, para darte a ti victoria sobre el pecado, sobre el enemigo. Y las dos cosas que tú debes hacer con la sangre del Cordero es: número 1, pon la sangre de Jesús en la puerta de tu casa. Pon la sangre de Jesús en tu casa. ¿Cómo lo hacemos práctico? Hoy en día no es que tú vas a tomar sangre y vas a ponerla en la puerta de tu casa, pero tú puedes todos los días levantarte en la mañana y decir: Señor, yo aplico la sangre de Jesús sobre mi vida, sobre mi casa. Eso representa el padre, la madre
y los hijos, en donde las tres partes de la familia están cubiertos con la sangre de Jesús. Si eres una madre soltera, si de pronto tú eres soltero, estás solo acá en esta ciudad, aplica la sangre de Jesús sobre tu vida. Levántate todas las mañanas y di: yo aplico la sangre de Jesús sobre mi vida y sobre mi casa habrá protección. Toma la palabra de Dios y léela. Hoy en día tenemos abundancia de Biblias en el mundo. Hay más Biblias hoy que en cualquier tiempo en la historia, pero hoy en día se lee menos la Biblia que cualquier tiempo en la historia. Pero ¿qué tal si tú todos los días dedicas un tiempo para leer la palabra, comer, para llenarte de la palabra de Dios, para aplicar la sangre de Jesús en tu casa? Y lo segundo es eso: pon la sangre, pon el Cordero de Dios dentro de ti y lo haces leyendo la palabra todos los días. Asegúrate de que tu vida está llena de la sangre del Cordero. Asegúrate de que todos los días tú aplicas esa sangre sobre tu vida y esa sangre extiende protección sobre todo lo que tú haces. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso al Señor. Y este es el segundo versículo y el último, está en Apocalipsis 12:11. Quiero que lo leamos todos juntos y dice: ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Amén y amén. Me gusta esa primera frase: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Puedes leer esto conmigo? Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. El enemigo hoy está derrotado y tú tienes la victoria. Tú tienes la victoria sobre la tentación. Tú tienes la victoria sobre tu salud, la salud en tu casa. Si hay algún dictamen médico, hoy el Señor te dice: tú tienes la victoria. Tú has vencido no en tus propias fuerzas, no por lo que tú has hecho, sino por la sangre del Cordero que está sobre ti. Como les decía, Abraham falló, Isaac falló, Noé pecó delante de Dios, David pecó delante de Dios. Tú y yo hemos pecado delante de Dios. No hay nadie que sea perfecto, pero estamos acá por la sangre de Jesús, porque la gracia de Jesús se extiende hacia nosotros y esa sangre de Jesús nos transforma, nos cambia, y gracias a ella podemos acceder a la presencia de Dios y a las bendiciones de Él. Así es que te digo, la sangre de Jesús es suficiente, el Cordero es suficiente. Durante esta semana, ¿qué tal si tú compartes lo que Dios ha hecho en ti con otras personas? Invitas a otras personas a que vengan el próximo domingo y juntos decimos: verdaderamente el Cordero de Dios es suficiente para nosotros. ¿Qué tal si lo que Dios ha hecho en ti lo empiezas a compartir con otros? Hay muchas personas que se lo han guardado, se han quedado allí, y cuando tú lo guardas en tu casa, eso que se guarda se empieza a dañar, pero cuando tú lo compartes, en ese momento se multiplica. ¿Qué tal si te pones en pie conmigo y di conmigo: y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero? Di conmigo: yo he vencido por medio de la sangre del Cordero. Tú lo vas a declarar en esta hora creyendo. Di: yo he vencido por medio de la sangre del Cordero. Dios ya te dio la victoria. Hay un verso más en Efesios 1:7 y dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Eso fue lo que sucedió en aquella noche en la cual el ángel de la muerte estaba pasando. Hubo protección sobre la casa que tenía la marca de la sangre de Jesús. Y yo siento hoy que el Señor quiere poner esa marca en tu casa.
Hoy el Señor quiere poner esa marca en tu familia. Sé que hay personas acá y esta mañana mientras venía conduciendo, el Señor la verdad me quebrantó y mis hijos se venían riendo de mí. Porque yo venía solo con ellos y tenía música de adoración y el Señor empezó a poner algo en mí muy fuerte acerca de lo que esto significaba. Y venía orando y me empiezo a quebrantar y mis hijos, mi papá está llorando, qué risa. Pero era verdaderamente el Señor poniendo en mí algo especial. Cuando Jesús es el centro de tu vida, Él es suficiente. Y yo quiero que hoy tú salgas con esa convicción. Jesús es suficiente para ti. La sangre de Jesús es suficiente y cubre tu vida, cubre tu casa, cubre tu familia. Si hay alguien que está apartado de Dios, la sangre de Jesús es suficiente y lo va a alcanzar. Si de pronto en este momento has pasado por alguna prueba, hoy te digo, la sangre de Jesús es suficiente. De pronto en este momento estás pasando por el mejor momento de tu vida y de pronto dices, wow, nunca antes había estado mejor. Porque a veces en la iglesia nos falta predicar un poco más acerca de eso. Porque Dios no es solo para cuando las cosas te están saliendo mal, es también para cuando las cosas están bien. La sangre de Jesús es suficiente para darte la fe, la fuerza de continuar, para seguir animado y decir, voy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y el Señor me va a ayudar así como me ha ayudado hasta ahora. Hoy te digo, la sangre de Jesús es suficiente para ti. La sangre del Cordero es suficiente. No hay nada que esté fuera de su alcance. Y esta semana estaba en el cine con mis hijos y les llevé una cobija. Alguien más lleva cobija al cine. Yo les llevé una para los tres, grande, pero estaban jalando la cobija porque siempre uno quedaba con un poco menos de cobija. Y yo estaba pensando en el mensaje de hoy y pensaba en esto. La sangre de Jesús es suficiente. Cubre cualquier área de tu vida, en donde tú la pongas será suficiente, habrá aún para compartir. Y hoy hay una unción especial de sanidad. Si hay alguien que está en esta hora enfermo, si hay alguien que tiene de pronto un decreto médico, de pronto estás esperando el resultado, el Señor me hablaba y me decía, para esas personas hay sanidad. Para esas personas hay sanidad.